Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 25 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 21, con el título La impiedad empieza con la ignorancia de Dios. En el pasaje de hoy veremos un contraste claro entre Samuel y los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finees. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así: Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nos encontramos con el sacerdote Elí en el capítulo 1 y también sus dos hijos Ofni y Finees, que servían en Silo. Y aquí dice la palabra de Dios empezando en el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos. La nueva versión internacional en inglés lo traduce hombres inútiles. Y la frase literalmente en hebreo es hijos de Belial. Si se acuerdan, el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, cuando habla de la unión entre una persona incrédula y una persona cristiana, él hace la pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? Un cristiano no puede estar unido al mundo. Y Belial pues representaba todo lo que tenía que ver con el mundo, la impiedad, las tinieblas. Entonces los hijos de Elí eran hombres impíos, inútiles, de maldad. Y luego dice aquí, y no tenían conocimiento de Jehová. Qué irónico que siendo hijos del sacerdote Elí, que también ellos mismos debían de servir como sacerdotes, no tenían ningún conocimiento de Jehová. ¡Wow! El pueblo de Israel, que había sido elegido por Dios para ser su pueblo amado, y que los líderes de Israel no conozcan a Jehová Dios. ¡Qué terrible! Y esto en contraste a Ana, que ya no fue sacerdote, fue una mujer común y corriente, pero que conocía a Dios. Y eso lo vemos en el cántico de Ana en el pasaje de ayer, que habla de tantos atributos de Dios, que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios es soberano. Esta mujer tenía más conocimiento de Dios, temía a Dios, confiaba en Dios, le clamaba a Dios y Dios le concedió un hijo, Samuel. Y otro punto, si vemos aquí en la primera parte del versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos, en el pasaje del día domingo, cuando Ana está orando en el templo, Elí la mira y dice: esta mujer está ebria, está borracha. Y Ana dice: no, mi señor, yo no soy una mujer impía. Es la misma frase que encontramos aquí. Ana no es una mujer impía e inútil, pero los hijos de Elí sí lo son. Son hombres impíos, aun siendo los hijos del sacerdote. Son impíos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Esta palabra me llega fuerte a mí porque siendo yo un pastor y según yo teniendo conocimiento de la palabra de Dios, puede ser que si yo no disipule bien a mis hijos, que mis hijos sean ignorantes de Dios y que eso los lleve a la impiedad. Hermanos, la ignorancia, especialmente cuando se habla de Dios y de su persona, nos cuesta bien caro. Nos puede costar la vida. Es lo que veremos en el pasaje de hoy y luego de mañana. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y hermanos, ¿cuántos de nuestros pecados tienen a su raíz la ignorancia de Dios? El apóstol Pablo mismo lo dice: Dios tuvo misericordia de mí porque todo lo que yo hice persiguiendo a los cristianos y matándolos, lo hice en ignorancia. Luego dice en el versículo 13, y aquí vemos cuán malos eran los hijos de Elí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, que aquí ya vemos que algo anda mal. El sacerdote tenía que hacer este trabajo, el de ayudar a las personas a ofrecer los sacrificios a Dios. Pero porque no quieren ensuciarse las manos, dice, venía el criado, el esclavo o el sirviente del sacerdote
con un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. ¡Qué terrible! Antes de entregarle este sacrificio a Dios, esta carne a Dios, el sacerdote come lo suyo primero. Vemos aquí que los hijos de Elí eran vagos, no querían hacer el trabajo de sacerdote, que la verdad era un privilegio para ellos, pero ellos no lo veían así. Y todo lo que ellos hacían no era para Dios, era para sí mismos, era para llenar su barriga. Dice, de esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. ¡Qué terrible! No le ofrecían a Dios el sacrificio justo que Dios se merecía. Estos sacerdotes, en vez de ayudarle a la gente a servir a Dios, le estaban robando a Dios y también al pueblo de Israel. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Los sacrificios se tenían que asar y entregar a Dios. Pero el sacerdote dice, no importa que ofrezcas eso a Dios, dame la carne cruda porque yo quiero prepararla a mi manera. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ofni y Finees, los dos hijos inútiles, inmundos de Elí, que eran ignorantes de Dios, pecaban grandemente porque no conocían a Dios. No le reverenciaban a Dios y no lo respetaban por su ignorancia. Y menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y no solamente menospreciaban las ofrendas de Jehová, menospreciaban a Dios mismo. Hermanos, una de las maneras más tristes en la que Dios puede juzgar a un pueblo, a la gente, es entregándoles líderes pésimos, especialmente cuando se hablan de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Sí, hay muchos líderes malos cuando hablamos de los gobiernos, que hay muchos gobernantes y muchos presidentes y que no temen a Dios. Pero lo peor que Dios puede hacer es darle a un pueblo sacerdotes inútiles. Y ya vemos cómo tristemente el mismo pueblo de Dios, elegido por Él, llamados a representarlo a Él y brillar con su luz y su gloria, han caído a tal punto que los sacerdotes le están robando los sacrificios, los holocaustos a los mismos israelitas. Ahora, en contraste a la maldad de estos dos hijos inútiles de Eli, encontramos a Samuel. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Vemos aquí la humildad de Samuel, mientras los hijos de Elí se engordaban y se vestían con ropa lujosa. El joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino, algo sencillo. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Vemos aquí este cuidado paterno y materno de parte del Elcana y de Ana hacia su hijo, aunque ya lo habían entregado a Dios para su servicio, aún así lo cuidaban, le preparaban su ropa, le tejían una túnica pequeña y mientras iba creciendo le tejían una túnica un poco más grande y poco más grande y cuidaban de su hijo para que él podía servir al Señor. Mientras que vemos a Elí que descuidaba a sus hijos y en vez de servir al Señor, sus hijos se servían a ellos mismos y se engordaban. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y porque Dios vio que Elcana y Ana estuvieron dispuestos a entregarle a Dios lo mejor, su primer hijo, dice aquí en el versículo 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de
Jehová. Wow. Hermanos, vamos a ser ignorantes como Elí y sus hijos. Vamos a ser inútiles, pecadores, rebeldes, egocéntricos ante Dios. O seremos como Ana y Elcana, humildes pero dependientes de Dios, que conocían al Dios vivo y verdadero, lo alababan y lo adoraban de todo corazón y le servían con un amor incondicional. ¿Seremos como Elí o seremos como Elcana y Ana? Y eso va a determinar cómo serán nuestros hijos. Si van a ser como Ofni y Finehés o si serán como Samuel. Para empezar el día de hoy, hermanos, quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, veo en tu palabra que la maldad y la impiedad empieza con nuestra ignorancia. Perdóname que soy tan ignorante de ti, de tu palabra. Ayúdame a conocerte bien para servirte, oh Señor, como tú lo mereces. Y para que yo pueda criar hijos que te conocen, que te temen, que te aman, que te adoran, que te sirven de todo corazón. Que así sea en cada una de las familias de nuestra amada Iglesia Hispana Antioquía. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.